Como ustedes ven aquí, ya tengo aquí al pastor Randall Cascantes totalmente listo, dispuesto. Estamos totalmente, para los que preguntan, estamos totalmente en vivo. La lengua se nos puede trabar un poquillo de vez en cuando, ¿verdad? No hay nada editado, así que sean muy bienvenidos a los que se han ido conectando. Y bueno, pastor Randall, bienvenido. Gracias por estar en esta noche con nosotros. Y bueno, las cámaras, los micrófonos son suyos para que el Señor hable a través tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor Francisco, y buenas noches. Y buenas noches a todos los que están conectados en esta fría noche de jueves 10 de diciembre. Ya se nos está yendo el año, bendito sea el Señor. Y bueno, ahí estuve viendo los comentarios, sí, aquí también está helando realmente, pero bueno, qué bendición que podemos estar conectados a través de las redes, que a pesar del frío, a pesar de la lluvia, porque en algunos lugares está lloviendo, a pesar de cualquier cosa podemos reunirnos, congregarnos a través de estos medios, y es para mí un honor realmente poder traer la palabra del Señor en un mensaje que, bueno, si ustedes pudieron ver ahí la pantalla que tenía el pastor Francisco, o también el cintillo que tenía la transmisión, sentí de parte de Dios ponerle a este mensaje la Academia de Dios. Y vamos a hablar al respecto de el paso que hay entre el llamado de Dios para nuestra vida y el servicio en la obra del Señor. Así que yo le voy a pedir que usted se ponga cómodo, y le voy a pedir también que usted me acompañe en su Biblia, en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. Yo se lo voy a leer también, por si usted no lo tiene a mano, pero le voy a leer hoy una versión diferente a la que normalmente uso, que es la Reina Valera 60, o lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice 2 de Corintios 1, 21 y 22, dice el versículo 21, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Qué belleza de palabra, mi amado hermano, qué belleza de palabra. Es Dios quien nos capacita. Es Dios quien nos identifica como que le pertenecemos a Él. Es Dios quien pone el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón, para que sepamos como una garantía de que las promesas que Él nos dio, de que el llamado que Él nos dio, de que aquellas cosas que Él ha dicho acerca de nosotros son verdad y se van a cumplir. Pero hay cosas que hoy necesitamos hablar un poquito para entender de qué se trata este asunto de la Academia de Dios. ¿De qué se trata esto? Bueno, todo en nuestra vida, absolutamente todo, es un aprendizaje. Todo. Desde que nosotros nacemos, ya desde que nacemos empieza nuestro aprendizaje en la vida. Tenemos que aprender primero a comer, ¿verdad? Los bebitos van aprendiendo, bueno, lógicamente cuando nacen la leche materna, pero si no, la madre no les puede dar leche materna por alguna circunstancia, tienen que ir aprendiendo a usar el chuponcito. Luego tienen que ir aprendiendo ya a comer cositas un poco más sólidas. Ahí en ese proceso van aprendiendo a balbucear, tratando de decir palabras hasta que aprenden o aprendemos los seres humanos a hablar, a comunicarnos. Se aprende luego a gatear también. Algunos, bueno, se tiran en primera instancia sin gatear y empiezan a caminar, luego a correr, luego a trepar. Se aprenden oficios, se va a la escuela, se aprenden materias básicas y otras materias especiales. Y si tenemos algún don por ahí, entonces nuestros papás nos van ayudando y vamos aprendiendo ciertas destrezas, ciertas artes, pero todo en la vida tiene un aprendizaje completo. Y nosotros, mi amado hermano, no podemos saltarnos ninguna de las etapas de aprendizaje, porque si nos saltamos alguna de esas etapas a lo largo de nuestra vida, implicaría dejar de aprender cosas relevantes, implicaría dejar de aprender ciertas destrezas, ciertas habilidades que luego van a ser necesarias. Hay un ejemplo muy precioso que he leído por ahí, tal vez usted ya lo conoce, sobre un niño que en el jardín de su casa había un capullo
de mariposas, y entonces él salió al jardín a ver cómo iba el capullo y se da cuenta que aquel capullo se empezó a romper, y entonces él se dice en su mente, en su corazón, bueno, voy a ayudarle a la mariposa a salir de ese capullo. Y entonces la historia dice que él viene y rompe con sus deditos el capullo, la mariposa sale, pero ¿saben qué ocurrió? La mariposa no pudo volar y fue devorada por otro insecto. ¿Por qué razón no pudo volar? Porque Dios creó a la mariposa de tal forma que cuando se va abriendo el capullo, cuando la mariposa va haciendo la fuerza para que ese capullo se rompa, va fortaleciendo sus alas. Es un proceso necesario para que la mariposa pueda volar, pueda fortalecer sus alas y salir volando cuando ya sea el tiempo. Y eso es lo importante de no saltarnos etapas, eso es lo importante de ir aprendiendo cada cosa conforme corresponde. Ahora, cada persona tiene una enseñanza o un proceso personalizado. Es decir, nosotros, aunque podemos emular por ahí algunos comportamientos, algunas cosas, no podemos copiar nunca la forma en que los demás llegaron a donde están. ¿Por qué razón? Porque somos totalmente individuales, porque somos únicos, porque Dios a usted y a mí nos hizo únicos y cada uno de nosotros tiene experiencias de vida, tiene enseñanzas en el camino, tiene procesos por los cuales tiene que ir pasando, que van moldeándonos a lo largo de nuestra vida, que nos va haciendo quienes somos. Y de ahí que por eso a veces cuando uno se pone a meditar sobre el hecho de que si yo pudiera volver el tiempo atrás, ¿qué cosas cambiaría? Bueno, algunos dicen, yo cambiaría esto otro, cambiaría tal vez parte de mi infancia, de mi adolescencia, cambiaría ciertas decisiones que he tomado equivocadas, pero le voy a decir una cosa, en el momento que usted y yo pudiéramos hacer eso, cambiamos algo de lo que hemos hecho en nuestra vida, dejaríamos de ser quien somos, porque nosotros somos lo que somos y quienes somos a raíz de todo lo que hemos vivido, a raíz de lo que hemos afrontado, a raíz de lo que hemos aprendido, a raíz de esos procesos y esas cosas que hemos ido llevando. Ahora bien, en nuestra vida cristiana es totalmente igual. Usted y yo venimos a Cristo y usted y yo, dice la palabra que cuando venimos a Cristo nacemos de nuevo. Somos una nueva criatura. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Al ser una nueva criatura, también estamos empezando de cero. ¿En qué? En una vida espiritual. Una vida espiritual donde Dios nos llama, como dice el Señor en Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En Isaías 53:1 lo declara de esa manera. Pues así usted y yo fuimos llamados por el Señor en algún momento y a partir de ahí empieza el año cero de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Y entonces tenemos que empezar a aprender en esa academia de Dios lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de la forma que Dios quiere que la aprendamos. Cuando conocemos al Señor y le decimos, sí, somos hechos hijos de Dios, por supuesto, por la obra de Cristo, y con ellos somos todos partícipes de todas las promesas que tiene en su palabra el Señor para sus hijos. ¿Escuchó eso? Usted y yo, cuando somos hechos hijos de Dios, somos partícipes de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, muchas promesas, mi amado, son condicionales. Hay ciertas condiciones que debemos cumplir. Hay ciertas cosas que usted y yo debemos hacer para poder echar mano de esas bendiciones, de esas promesas. Y también el Señor se encarga entonces de meternos en lo que yo le llamo su academia, en la escuela de Dios para ser transformados. No hay opción, ahí no hay vuelta atrás. Cada uno, como dice Mateo 16:24, cada uno debe tomar su cruz para seguir al Señor. ¿Qué significa esto? Porque a veces el mundo tiene unas ciertas definiciones para la palabra de Dios que no tienen nada que ver. Entonces hay gente que dice, bueno, es que mi cruz es un marido alcohólico, mi cruz es un hijo enfermo, mi cruz es un mal jefe, mi cruz son unos vecinos incómodos, una familia grosera que me ha rechazado. No. Lo que quiere decir el Señor cuando dice que el que quiera ir en pos de Él debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirlo,
Lo que quiere decir es que usted y yo, cuando estábamos en el mundo, teníamos aspiraciones, teníamos sueños, teníamos metas, pero cuando venimos al Señor y Él se encarga de meternos en su academia para transformarnos, esos sueños, esas metas, esas visiones, ese trabajo que estamos haciendo va a cambiar de rumbo. Ya no es para lo que yo deseo, ya no es para levantar mi ego, para llenarlo, ya no es para llenarme yo de gloria, no, ahora yo vivo para Cristo. Ahora yo tengo que ser transformado para que todo lo que haga sea para la gloria de Dios, para levantar el nombre de Cristo, y eso lleva un proceso, y al tomar esa cruz nosotros morimos a nosotros mismos, a nuestros anhelos, pero Dios ya ha plantado, desde antes de que usted y yo llegáramos al vientre de nuestra madre, que fuimos escogidos, Dios ya plantó sus sueños, sus propósitos en nosotros, y ahora cuando venimos a Cristo, Él empieza a través del Espíritu Santo a despertar esas cosas para que nosotros lo pongamos por obra, en práctica. Entonces, el Señor nos recibe tal como somos. Usted y yo venimos a Cristo tal como somos. Él nos ama tal como somos y así nos abre las puertas del reino de los cielos. Pero no nos va a dejar nunca seguir viviendo de esa manera, sino que nos va a ir puliendo hasta alcanzar la imagen de Cristo. Y este es un proceso, como le decía, que yo le llamo la Academia de Dios, donde Dios va a empezar a través de ciertas enseñanzas que tienen objetivos muy variados. Puede ser ayudarnos a crecer emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Nos va a ayudar esto a moldear nuestro carácter para lo que Dios necesita que nosotros hagamos. Nos va a ayudar a enseñarnos los oficios ministeriales, es decir, cómo debemos dirigirnos dentro del reino de Dios para ser útiles a su obra, para ser servidores conforme a lo que el Señor Jesús nos enseñó. Nos va a ayudar a sanar nuestro corazón de tantas heridas del pasado y de tantas situaciones que hemos ido viviendo que van llenando nuestro corazón de amargura, de tristeza, que nos va incluso a veces hasta enfermando físicamente. Va a liberarnos también del pecado que tenemos arraigado. En fin, hay una serie de cosas por las cuales el Señor nos va a meter en esa academia para irnos enseñando como un padre guía a sus hijos. Como usted que tiene hijos, yo que tengo hijos, a nuestros hijos los vamos guiando, les vamos enseñando en aquellas cosas que consideramos correctos. Sin embargo, lo que Dios hace es perfecto y Él nos va a ir guiando a través del Espíritu Santo para ello. Y yo quiero que esta noche veamos un ejemplo tremendo de lo que es la Academia de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros como cristianos, cuando venimos al Señor y queremos empezar a servir, porque todos tenemos un llamado al ministerio, mi amado hermano, ya sea que usted tenga un llamado pastoral, ya sea que usted tenga un llamado como evangelista, como profeta, como misionero, como maestro, como diácono, para trabajar con los niños, para trabajar en la música, en fin, cualquier cosa, incluso ni siquiera encerrándonos en las cuatro paredes de la congregación. Todos tenemos un llamado que es incluso importante para aquellos que hacen un trabajo secular, porque todos hemos sido llamados a servir a otros en nombre de Cristo. Y entonces hay un ejemplo tremendo de lo que significa la Academia de Dios, que probablemente usted lo conoce, pero yo quiero que esta noche podamos verlo con un poquito más a detalle. Y es el caso de José. El famoso José, que casi que todas las personas conocen la historia de José, pero vamos a ver un poquito de ello. Dice en Génesis 37, en el versículo 5, empieza a decir de la siguiente manera: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Versículo 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Qué cosa más tremenda esto, mi amado hermano. Cómo Dios planta en el corazón, en la mente de José, sueños que tienen un significado relevante en relación con lo que Dios quiere hacer en él.
Dios viene y le planta esos sueños y él, algunos dicen, yo no voy a entrar en ese tema hoy, algunos dicen que de una manera ciertamente arrogante, él se pavoneaba con los hermanos y les contaba sus sueños. Sin embargo, cuando nosotros leemos este pasaje, vemos que los hermanos ya le tenían envidia. ¿Por qué? Porque José era muy amado por su padre. Y entonces esos sueños que Dios planta en la mente de él, en el corazón de él, y que se encarga él de contárselos a sus hermanos con toda la ilusión, empieza a generar envidias, empieza a generar situaciones. Pero ahí está el primer destello de lo que Dios quiere hacer. Dios ha empezado a decirle: mijito, váyase preparando porque yo tengo un plan para usted. Dios lo va ilusionando, Dios le va mostrando de alguna manera lo que ya él tiene preparado. Por supuesto, José no se imagina lo que va a venir para ser preparado, para cumplir lo que Dios quiere que él haga para gloria de su nombre, para el propósito del nombre de Dios. No solamente para que José sea engrandecido, sino con un propósito aún mayor, que tiene incluso que ver con la salvación de la humanidad. Y entonces Dios va a empezar en ese momento a mostrarle lo que él ha plantado. Como dice en el Salmo 37, en el versículo 4 y 5, que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Es decir, nosotros nos deleitamos en Dios y él se encarga de cumplir aquellos deseos que hay en nuestro corazón. Pero hay algo importante: Dios ya ha plantado esos sueños en usted y en mí. Dios ya nos ha dado una probadita. Dios ya ha empezado a dirigirnos con talentos, con dones, con habilidades, para que nosotros vayamos mentalizándonos probablemente a vivir una vida secular relacionada con eso que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que Dios va a empezar a voltear ya para gloria de su nombre, para cumplir su propósito. Y algo importante que vamos aprendiendo ya desde este momento que acabamos de leer este pasaje de Génesis, es que muchas veces, mi amado hermano, tome nota si es que usted está apuntando ahí, muchas veces el contarle a los demás los sueños que Dios nos ha dado, las aspiraciones, los deseos de servirle, los talentos, las habilidades que queremos poner al servicio de Dios, puede generar envidia por parte de otros. ¿Me escuchó eso? Cuando nosotros nos ponemos a contar abiertamente con personas que tal vez no tienen la madurez, incluso gente que está dentro de la iglesia, que no tienen la madurez, que no tienen un corazón dispuesto para con Dios, que tienen otras aspiraciones quizás similares a las suyas o a las mías, y empezamos a contar esos sueños, va a generar envidia, aún de los más cercanos. Pero esto es el inicio del proceso en muchos casos. Y lo vemos también, no solamente en el caso de José, lo vemos en el caso de David, cuando David es ungido ya como rey de Israel, y de pronto se presenta aquella batalla del pueblo israelita con los filisteos, donde está Goliat. El padre de David, Elí, lo manda a dejarle comida a sus hermanos, y podemos leer en la palabra donde dice que él llega al campamento con la comida y empieza a escuchar a Goliat profiriendo aquel montón de cosas, y él empieza a decir: pero ¿quién es este incircunciso que se levanta contra Dios? ¿Dónde están los ejércitos del Dios viviente? Y uno de sus hermanos se molesta y le dice: no has venido aquí sino a estar escuchando qué pasa. O sea, le está diciendo el hermano David prácticamente: usted no vino aquí a traer comida, usted lo que vino es aquí de metiche, a ver qué ve, a ver qué escucha, a jugar de vivo. Y David le contesta de una manera muy simple: pero si yo lo único que estoy haciendo es hablando. ¿Qué pasa ahí? Dios nos mete en un proceso, la gente empieza a tener envidia y Dios nos empieza a meter en ese proceso. ¿Para qué? Para irnos moldando. Porque, mi hermano, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Pero esto es ¿a quiénes? A los que son conforme a su propósito, llamados para esa obra. Es decir, no es a cualquier persona. A veces hay gente que dice: bueno, sí, es que la Biblia dice a los que aman a Dios y yo amo a Dios. Bueno, pero esto no tiene que ver solamente con los que aman a Dios, tiene que ver con los que han sido llamados, con aquellos que hemos sido predestinados de parte de Dios para ser
parte de sus hijos, de su reino. Las cosas nos ayudan a bien, aún en medio de aquello que parece malo, aún en medio de aquello que parece envidia, aún en medio de aquello que parecen circunstancias totalmente diferentes a la que usted y yo habíamos planeado desde un principio. ¿Por qué le digo esto? Porque resulta que en el caso de José, cuando empieza él a contar esto y los hermanos empiezan a sentir envidia, empiezan a sentir odio por él, ellos empiezan a reunirse y procuran matarle. Entonces, creo que usted conoce la historia, se lo llevan, van a tratar de matarlo, su hermano mayor empieza a ver cómo hace, no, esto no puede ser, yo no puedo dejar que a José lo maten, qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer, y entonces deciden venderlo. ¿Me está escuchando eso? Ahí empieza, mi amado hermano, en la academia de Dios. Aquel jovencito de 16 años que estaba soñando, de 14 años, que estaba soñando, que estaba ilusionado, que estaba meditando probablemente en su corazón. Dios me habló, Dios me dijo que voy a tener una gran empresa, que voy a tener un negocio, que este emprendimiento me va a salir bien. Dios me dijo que yo tengo un llamado pastoral. Dios me dijo que yo voy a servir en la música que tanto me gusta. Dios me dijo que yo voy a empezar a predicarle a otras personas y Él me va a ir levantando. Dios me dijo que yo voy a interpretar sueños. Dios me dijo que yo voy a tener profecía. Y de un pronto a otro empieza a ilusionarse. Aquella palabra que ha sido dada, aquellos sueños que han sido plantados, Él empieza en su corazón, como usted y como yo, a atesorarlos, a meditar en ello, a buscar en Dios, y uno empieza a engrandecerse, uno empieza a adquirir sabiduría, a pedirle a Dios que le ayude, a buscarlo en oración, en palabra, y cuando parece que las cosas están saliendo bien con toda aquella ilusión, alguien se levanta y alguien intenta matarnos, alguien intenta cortarnos las alas, alguien intenta serrucharnos el piso. Eso es parte de esa academia de Dios. Ahí viene la primera lección. Vamos a moldear ese carácter. Vamos a moldear esas debilidades. Vamos a fortalecer aquello que hay que fortalecer. Vamos a cambiar aquellas cosas que han sido de maldición en tu vida para ahora transformarlas en bendición. Y entonces José es vendido, llega a la casa de Potifar, donde empieza a servir como esclavo. Y entonces empieza a ver cómo Dios lo va levantando, cómo Dios lo va poniendo encima de otras personas. ¿Por qué? Porque él se destacaba, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Había algo diferente en José, como lo hubo en David, como lo hubo en Daniel, como lo hubo en Sadrach, en Mesach, en Abed-nego, como lo hubo en tantos otros que decidieron seguir el camino del Señor. Había algo diferente, y eso era el Espíritu de Dios que estaba en él, y no podía pasar desapercibido. Y entonces ahí Dios le ayuda a moldearse más, a ir aprendiendo lo que necesitaba. En el caso de José, empieza Dios a enseñarle sobre administración. Lo pone a cargo de la casa de Potifar, una casa en el antiguo Egipto donde probablemente formaban parte entre 50 y 100 personas, a lo mucho, según se dice en datos históricos respecto a estas casas. Entonces empieza a gobernar sobre esa casa. Él tiene que empezar a administrar todos los bienes, él tiene que cuidar a los criados, él tiene que encargarse que no falte nada. Dios lo está preparando a una pequeña escala para aquello a lo que él lo va a llevar más adelante. Y entonces Dios empieza a levantarnos, mi amado hermano. Dios empieza a abrir puertas para que usted y yo sirvamos, para que usted y yo empecemos a darnos a conocer en diferentes áreas, como le decía, no solamente dentro de la iglesia, también afuera de la iglesia, y empezamos a ver cómo se va materializando parte de aquello que Dios había hablado, parte de los sueños que Dios había puesto en nuestro corazón, parte de las cosas que Dios había dicho que se iban a cumplir. Y en ese momento, cuando ya usted y yo pensamos que las cosas están bien, que estoy viviendo mi mejor momento, ahora sí Dios ya me está lanzando, Dios está cumpliendo aquello que dijo, viene otro traspié en nuestra vida, otro nivel que tenemos que pasar. Vamos a pasar de grado, y resulta que entonces usted conoce la historia, está en Génesis 39, la esposa de Potifar
pone los ojos sobre José, porque era un chiquillo muy guapo, porque era un chiquillo fornido, porque era un chiquillo inteligente. Trata de acostarse con él, de que él la mire con otros ojos, y entonces, como él no quiere, porque él quiere seguir siendo fiel a su Dios, ella lo acusa de violación. Él sale corriendo, usted conoce la historia, va totalmente desnudo, las ropas quedaron en las manos de esta mujer, ella lo acusa de violación, y bueno, para peor situación, termina en la cárcel de Faraón. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a usted que usted empieza a decir, no, ya yo estoy viendo lo que Dios está haciendo en mi vida? Dios me prometió un ministerio, Dios me prometió una empresa, Dios me prometió prosperidad, Dios me prometió bendición, Dios me prometió que me iba a sacar adelante, y usted empieza a ver cómo las cosas empiezan a venirse al suelo, como castillos de naipes, ¿verdad? Se van ahí viniendo al suelo, ya uno no sabe qué hacer, aquello se va cayendo, usted está confuso, usted no sabe en realidad qué es lo que pasó, es un golpe de pronto que dice, un momento, ¿qué está pasando aquí? Y entonces vienen las dudas, ¿será que Dios se equivocó? ¿Será que yo leí mal? ¿Será que en el caso de lo que me dijeron, bueno, la persona que me lo dijo no estaba hablando de parte de Dios, sino de parte de la carne? ¿Será que yo entendí mal el mensaje? ¿Será que estoy en pecado? ¿Qué será lo que estoy haciendo? ¿Por qué si todo venía bien, por qué ahora se derrumba? Le voy a decir una cosa, mi amado hermano. Cada vez que Dios nos lleva a escalar otro peldaño en nuestra vida, emocional, espiritual, académico, en fin, cada vez que Dios nos lleva a otro nivel, vamos a tener pruebas. Vamos a tener situaciones complicadas que tenemos que sobrellevar. Y si usted y yo no pasamos esas pruebas, es muy probable que tengamos que volverlas a repetir. Así como usted lo escucha. Cuando Dios nos pasa por una prueba para irnos moldeando en algún área de nuestra vida, si nosotros no la pasamos, es muy probable que tengamos que volver a repetirla. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario, hasta que esa área de nuestra vida sea sanada, hasta que eso que Dios quiere quitar de en medio de nosotros sea quitado, hasta que podamos por fin caminar enderezados conforme al plan de Dios y no conforme a lo que nosotros habíamos creído. Y todas las enseñanzas son escalonadas, es decir, entre más nosotros aprendemos, entre más crecemos, mayor va a ser la prueba, pero también mayor es el aprendizaje. Y en ese camino, como le decía, van a haber pruebas y van a haber tentaciones. Por eso es que la palabra también nos dice, en 1 Corintios 10, dice, 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Le ha pasado a usted que usted piensa que está pisando ya terreno firme, que usted está parado sobre la roca, que usted ya está ahí bien cimentado y de pronto viene una caída? ¿Por qué razón? Porque a veces cuando creemos estar muy firmes vamos descuidando aquello que fue lo que nos llevó a estar en ese lugar. ¿Qué vamos descuidando? La presencia de Dios, la guía del Espíritu Santo, la oración, la lectura de la palabra. Empezamos a creernos ya doña toda, empezamos a creer que podemos vivir de la renta de lo que hicimos antes, empezamos a creer que ya no sabemos de todas y nos vamos olvidando de ese Dios. Y entonces dice en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por qué esto es relevante? Porque en ese camino de aprendizaje Dios siempre nos va a dar la salida. Dios no le va a poner a usted en el camino algo que usted no puede sobrellevar. Y Dios siempre le va a poner a usted en el camino pruebas y va a permitir que usted sea tentado en aquellas cosas que a usted le van a ayudar y a mí me vayan a ayudar a crecer para lograr el objetivo de lo que el Señor quiere, para enderezarnos y encaminarnos hacia aquellos sueños que el Señor ya ha plantado. Todo lo que pasa en nuestra vida es para moldearnos para eso, para que cuando llegue el momento específico de que se cumpla lo que Dios ha hablado sobre nosotros,
usted y yo estemos preparados totalmente para lo que Dios necesitaba que estuviéramos preparados. El Señor nunca nos va a dar algo para lo que no estemos preparados, porque tampoco, si lo hace de esa manera, mi amado hermano, la bendición que Él tenía para nosotros se perdería. Y eso no va a ocurrir. Él siempre nos lleva de la mano. Ahora, hay momentos definitivamente muy dolorosos. Hay momentos de mucha confusión. Hay momentos totalmente incomprensibles. Imagínese el caso de José, un muchacho que fue totalmente recto en todo lo que hacía. De pronto se enfrenta a esta prueba, acusado de violación, acusado por alguien que quiso abusar de él y más bien se le vuelca la tortilla. Imagínese lo que significó para él la confusión, aquel dolor de lo que está atravesando, pero podemos creer quizá que estamos en el mejor momento, como lo decía, que ahora sí Dios está cumpliendo lo que prometió y de pronto pasa lo inesperado. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que el alfarero vuelve a quebrar la vasija para limpiarla y pulirla. El alfarero, eso lo dice en Jeremías 18. La vasija que somos usted y yo está en manos del alfarero, y cuando el alfarero ve que hay algo que no le gusta, esa vasija se rompe. Y eso es lo que está pasando en ese momento. Eso es lo que le pasó a José. Eso es lo que tal vez usted está pasando en este momento o le ha pasado. Aquella vasija se rompió y el alfarero va a empezar a quitar las piedritas, va a empezar a quitar la basura, va a empezar a quitar lo que no le gusta, va a enderezar lo que estaba torcido, va a empezar a darle la forma que él quiere y la va a pulir para que brille y brille de la manera correcta. El siguiente paso en ese escalón, seguimos con la historia de José. Génesis 41, versículo 14, dice: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Viene el otro peldaño, viene la otra materia. José es probado, es echado en una cárcel, le había interpretado sueños al panadero y al copero del Faraón. Pasaron 2 años hasta que se acordaron de él, pasaron 2 años en el plan de Dios para que José terminara de ser moldeado dentro de esa cárcel, donde Dios le permitió que también lo llamaran a administrar ese lugar, ya un sitio más grande, 300, 500 personas, un paso adicional. Había pasado de administrar una casa de unas 50 personas ahora a una cárcel, ya una escala intermedia. Dios lo va llevando en escala, en esa enseñanza. Dios le va diciendo: ya aprendiste lo poquito, ok, te voy a poner algo más grande para que sigas aprendiendo para el propósito que yo tengo para tu vida. Y entonces ahí viene el Señor y abre la puerta y lo saca del anonimato, lo saca de donde quizá él se sentía olvidado. Tal vez en algún momento llegó a pensar: bueno, los sueños que yo tenía eran de administrar esta cárcel, donde Dios me puso en este momento. Y Dios trae, mi amado hermano, en esos momentos, cuando ya hemos pasado, cuando ya Dios nos ha moldeado, cuando ya estamos totalmente decididos a confiar en el Señor, ya las aspiraciones del mundo, aquellas aspiraciones de grandeza, de éxito y demás que el mundo nos habla al oído, probablemente ya pasaron para nosotros. Queremos solo paz, queremos simplemente cumplir el propósito y la voluntad del Señor para poder llegar adelante, y Dios trae en medio de eso las personas adecuadas para conectarlas con usted y conmigo para consumar sus promesas. De esa forma Dios pone a gente para cumplir su propósito, su voluntad, sea gente buena o sea gente mala a nuestros ojos, sea gente cristiana o sea gente incrédula, sea para bendición o no sea para bendición según nuestro parecer. Pero ahí nuevamente Romanos 8:28, a los que llaman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que pasó José en ese tiempo le ayudó a bien. Lo que nosotros hemos estado pasando o estamos pasando o pasamos, todo nos ha ayudado para bien. ¿Qué debemos aprender de esto? Primero, no abramos ni toquemos puertas, mi amado hermano.
Usted y yo no tenemos que abrir ni tocar puertas. A veces nos enfocamos en algo, tenemos una idea y empezamos a empujar, empezamos a golpear la puerta a ver si se abrió, empezamos a forcejear. No. Dios va a abrir esas puertas por nosotros y así vamos a saber con certeza de que esa bendición, de que esa oportunidad viene de Él. Pero ante todo esto, indiscutiblemente, con cada puerta que a usted y a mí se nos abre, debemos pedir dirección al Señor en oración para saber si eso viene de Él o si eso simplemente es algo que el enemigo está poniendo en medio de nosotros para tentarnos, o Dios está probando nuestro corazón. Así como le pasó al Señor Jesús, en Mateo 4:1 lo dice, el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto para ser tentado. Muchas veces el Señor pone en el camino cosas para probar nuestro corazón, para ver cómo vamos a reaccionar. Por eso yo le digo como consejo, si usted está esperando algo, no forcejee con esa puerta. Dios se va a encargar de abrirla. Usted ore, usted clame, usted pídale al Señor que se haga su voluntad. Y si esa puerta se abre es porque eso definitivamente era para usted, era para su vida. Es Dios quien actúa. José lo tiene claro ahí, se lo dice a Faraón, no soy yo, es Dios quien actúa. Y lo declara tal cual es, pero a través también de nuestra disposición, de nuestra perseverancia, de nuestra permanencia en el Señor, que puede usarnos para cumplir sus promesas en nosotros. ¿Se acuerda? Vean qué lindo lo que hace el Señor. Le aseguro que esto no estaba planeado. ¿Se acuerda lo que leyó el pastor Francisco al inicio? Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. No tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Mi amado hermano, en este proceso de enseñanza de la vida cristiana, el Señor nunca nos va a dejar, nunca. Él siempre nos va a acompañar, Él siempre nos va a guiar, Él nos va a tomar de la mano. El Espíritu Santo es quien nos guía, pero usted y yo tenemos que dejarnos guiar. Usted y yo tenemos que ser pacientes, esperar a que el Señor responda y no andar ahí tal vez de impetuosos haciendo las cosas a nuestra manera. Todo lo que Dios hace en nosotros y para nosotros es para su gloria, no para la nuestra. Es algo que tenemos que aprender, pero cuando usted y yo estamos conectados con el Espíritu Santo y queremos que se haga la voluntad y se cumpla la gloria de Dios, también vamos a sentirnos satisfechos, también vamos a sentirnos realizados. Ahora bien, todos necesitamos un mentor, alguien que nos guíe, pero es necesario que nos dejemos guiar por esa persona, que nos dejemos enseñar, que dejemos que ellos empiecen a ayudarnos a decir cuál es el camino que debemos pasar. Lo hizo Pablo con Timoteo, lo hizo Saúl con David, sí. Saúl lo llevó a David a palacio para enseñarle cómo debía comportarse él en la casa real, para enseñarle el arte de la guerra. Lo hizo Elías con Eliseo, lo hizo Pedro con Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, lo hizo el Señor Jesús con sus apóstoles. Todos necesitamos dejarnos moldear. Y una cosa también relevante, lo que otros están viviendo, lo que otros están haciendo, como Dios está tratando a otros, a usted y a mí no nos importa. Usted y yo tenemos que enfocarnos en lo que Dios puso para nosotros. Si una persona se levantó antes que usted, si a una persona le llegó la bendición que usted estaba esperando antes que a usted, si una persona hizo cosas que usted quería hacer antes que usted, es porque Dios así le plació. Usted siga confiando en el Señor, usted siga creyendo que Dios está trabajando en usted, usted siga creyendo y confiando que cuando sea el tiempo necesario, Dios lo va a poner ahí a usted, porque ya usted y yo vamos a tener la madurez suficiente para poder cumplir lo que Dios quiere hacer. Como lo vemos en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús viene y llama a Pedro para reivindicarlo. ¿Se acuerda que le dice, Pedro, me amas más que a estos? Bueno, se lo lleva a un lado, le dice, sígueme, y de pronto ve que viene Juan atrás, y Pedro se enoja y le dice, ¿este qué? Y el Señor prácticamente le responde, ¿a usted qué le importa? Si yo quiero que Él nos siga, sígueme tú. Eso no es cosa suya. Mi amado hermano, lo que pase con los demás no es cosa suya. Eso es cosa de Dios. Usted y yo tenemos que estar enfocados, siguiendo al Señor, para que podamos cumplir las promesas del Señor. Ya para ir cerrando,
Dice en el capítulo 41 de Génesis, a partir del versículo 37, no se lo voy a leer, pero dice que luego de todo lo que José declaró a Faraón, no hallaron a otro hombre como ese en Egipto, que tuviera el Espíritu de Dios, y Faraón lo puso sobre toda la tierra. No era solo sobre Egipto, sino sobre todo el imperio de Egipto, que era un vasto territorio. Dios lo pone ahí con un propósito específico. Lo enaltece, lo pone sobre la nación, porque él había reconocido que Dios era quien lo guiaba. Él había reconocido en Dios siempre que era quien él le rendía honra y honor, y Dios lo enaltece para salvar a su pueblo de toda la situación caótica que estaba viviendo la tierra. Eso estaba ya dentro del plan de salvación de Dios, mi amado hermano. Lo que Dios ha puesto en su corazón, para lo que Dios lo ha llamado a usted y a mí, tiene un propósito específico. Está dentro del plan de salvación de Dios para el mundo. No es solo para usted, no es para que usted se sienta grande ni importante, no es para que yo me sienta doña toda, no. Es para llevar el evangelio de salvación a los demás y que podamos llenar el cielo con ello. Dios implanta sueños, promesas, implanta todo su propósito en nuestra mente y nuestro corazón, y eso lo va a usar para salvar a nuestra familia, lo va a usar para salvar a nuestros vecinos, lo va a usar para salvar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, lo va a usar para salvar a muchas personas, pero sobre todo para salvarnos a nosotros mismos. A pesar de todos los procesos que nosotros atravesamos en esa academia de Dios, cuando nos quiebra una y otra vez, mi amado, nunca salimos de las manos del alfarero. Nunca. Si usted se siente roto, si usted se siente que no puede más, si usted no sabe qué es lo que está pasando en su vida, si usted se siente tal vez triste, desanimado, si usted siente que no sabe por dónde viene la cosa, si usted cree que Dios ya no lo escucha, déjeme decirle algo, Dios lo tiene en su mano. Nunca va a salir de ahí, porque el Señor Jesús lo dijo claramente que no iba a perder a aquellos que el Señor le dio, y el Señor está trabajando en usted. Es nuestro deber entonces preguntarle, Padre, ¿qué me estás enseñando con esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esto? ¿Qué me estás moldeando? Ayúdame a ver aquellas cosas que están en mí que necesitan ser moldeadas a través de la palabra, a través del Espíritu. Todo lo que Dios hace en nuestra vida es para llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Como dice la palabra, la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y entonces yo le pregunto, ¿está dispuesto? ¿Estamos dispuestos? ¿Sabe una cosa? No hay atajos. En Academia de Dios no hay atajos. Hay que ir paso a paso, hay que ir esforzándose, hay que cobrar ánimo. A veces estamos caídos, a veces estamos arriba. A veces queremos matar gigantes como David, a veces nos metemos en una cueva a escondernos como Elías. Pero el Señor siempre nos lleva de su mano, el Señor siempre lo hace todo para nuestra bendición, para nuestro beneficio y, como le decía, para gloria de su nombre. Podemos hacerlo por las buenas, rendirnos ante Él y decirle, Señor, heme aquí, como muchos lo hemos hecho. Lo que pasa es que cuando Dios agarra la cosa en serio, nosotros no entendíamos por dónde iba la procesión, pero Dios siempre lo toma en serio. Entonces, ¿lo podemos hacer por las buenas o lo podemos hacer al modo de Jonás? ¿Le gustaría a usted entonces ser tragado por un pez gigante y vomitado en algún lugar? O peor aún, podríamos hacerlo al modo de Balaam, que tenga que llegar una mula a hablarnos. Qué cosa más tremenda. Así que yo le invito, no importa lo que usted esté pasando, no importa el desánimo, no importa las situaciones que haya afrontado en este año, sobre todo tan extraño, no importa, mi amado hermano. ¿Por qué no importa? No es que esté minimizando lo que usted ha vivido, no importa, porque Dios sabía que eso iba a pasar, Dios sabe que usted puede sobrellevarlo, y todo esto va a ser para cumplir su propósito, su voluntad, y las promesas que Él ha dicho sobre usted y sobre mí van a ser cumplidas si nosotros nos disponemos. Yo quiero pedirle a usted que cierre sus ojos. Voy a orar un momentito para darle el pase al pastor Francisco, pero que si usted está atravesando por algo que no entendía, usted pueda hoy decirle conmigo:
Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la bendición que tenemos, Señor, de poder acercarnos a ti y que tú, Señor, no nos dejas tal cual somos, Padre. Porque tú nos sacaste de lo vil y menospreciado del mundo, Señor. Nos sacaste de aquel muladar para sentarnos en lugares altos, Señor, al lado de Cristo, a tu lado, Padre Santo. Y te pedimos que hoy nos ayudes, Señor, para entender que en todas estas situaciones difíciles que vivimos día a día, tú tienes el control. Tú sigues sentado en tu trono reinando, Señor. Hoy yo me rindo delante de tu presencia. Hoy te entrego nuevamente mi vida, mi corazón, mi mente, mi ser. Hoy te pido que tú, Señor, me ayudes a moldearme, pero que tú me des también la fortaleza para ir adelante, Señor, sabiendo que a veces no entiendo el proceso, a veces no me gusta lo que veo, a veces no me gusta lo que siento, a veces no me gusta por donde camino, pero sé que tú me llevas por un buen lugar, Señor. No permitas que nos deslicemos, no permitas que me mueva ni a diestra ni a siniestra, sino que permanezca en el camino que es Cristo, Señor, para gloria de tu nombre y para cumplimiento de tu palabra en mi vida, Señor, para encontrarme un día contigo cara a cara y poder entrar delante de tu presencia y puedas decir, bien hecho, buen siervo y fiel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones a todos. Buenas noches.